A continuación, anticipamos algunos extractos del libro Entrevista de Gianni Valente con el Papa, al final del mes misionero extraordinario. El volumen, publicado por la Librería Editorial Vaticana y San Pablo, está ya disponible. Lectura dramatizada de la entrevista. Usted ha contado que, de joven, quería ser misionero en Japón. ¿Se puede decir que el Papa es un misionero frustrado? No lo sé. Me uní a los jesuitas porque me llamaba la atención su vocación misionera, su constante ir hacia las fronteras. Entonces no pude ir a Japón, pero siempre advertí que anunciar a Jesús y su evangelio implica siempre un cierto salir y ponerse en camino. Usted siempre repite iglesia en salida. La expresión es reutilizada por muchos y a veces parece haberse convertido en un eslogan manoseado a disposición de aquellos que cada vez más dedican su tiempo a dar lecciones a la iglesia sobre cómo debe o no debe ser. Respuesta. Iglesia en salida no es una expresión de moda que yo me inventé. Es el mandato de Jesús, que en el Evangelio de Marcos pide a los suyos que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. La iglesia o es en salida o no es iglesia. O está en el anuncio o no es la iglesia. Si la iglesia no sale, se corrompe, se desnaturaliza, se convierte en otra cosa. Pregunta, ¿en qué se convierte una iglesia que no anuncia y no sale? Respuesta, se convierte en una asociación espiritual, una multinacional para lanzar iniciativas y mensajes de contenido ético religioso. Nada malo, pero no es la iglesia. Esto es un riesgo para cualquier organización estática en la iglesia. Se termina por domar a Cristo. Ya no das testimonio de aquello que hace Cristo, sino que hablas en nombre de una cierta idea de Cristo. Una idea poseída y domesticada por ti. Tú organizas las cosas, te conviertes en el pequeño empresario de la vida eclesial, donde todo sucede según un programa establecido. Es decir, solo para ser seguido según las instrucciones. Pero el encuentro con Cristo no vuelve a ocurrir. El encuentro que te había tocado el corazón al principio ya no se repite. Pregunta, ¿es la misión en sí misma un antídoto contra todo esto? ¿Basta la voluntad y el esfuerzo de salir en misión para evitar estas distorsiones? Respuesta. La misión, la iglesia en salida, no son un programa, una intención que se realiza con el esfuerzo de la voluntad. Es Cristo quien hace que la iglesia salga de sí misma. En la misión de anunciar el Evangelio, te mueves porque el Espíritu Santo te empuja y te lleva. Y cuando llegas, te das cuenta de que Él ha llegado antes que tú y te está esperando. El Espíritu del Señor ha llegado antes. Él se adelanta también para preparar tu camino. Y ya está trabajando. Pregunta. En un encuentro con las obras misionales pontificias,
usted sugirió que leyeran los Hechos de los Apóstoles como texto habitual de la oración. El relato de los comienzos, y no un manual de estrategia misionera moderna, entre comillas. ¿Por qué es eso? Respuesta. Los protagonistas de los Hechos de los Apóstoles no son los apóstoles. El protagonista es el Espíritu Santo. Los apóstoles lo reconocen y dan fe de ello primero. Cuando comunican a los hermanos de Antioquía las indicaciones establecidas por el Concilio de Jerusalén, escriben: hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. De hecho, ellos reconocían con realismo que era el Señor quien añadía diariamente a la comunidad aquellos que se salvaban, y no los esfuerzos de persuasión de los hombres. Pregunta. ¿Y ahora es como entonces? ¿No ha cambiado nada? Respuesta. La experiencia de los apóstoles es como un paradigma válido para siempre. Basta pensar en cómo en los Hechos de los Apóstoles las cosas suceden libremente, sin forzarlas. Es una trama, una historia de hombres, en la que los discípulos siempre llegan en segundo lugar, siempre vienen después del Espíritu Santo que actúa. Él prepara y trabaja los corazones. Altera sus planes. Es Él quien los acompaña, los guía y los consuela en todas las circunstancias que se encuentran viviendo. Cuando llegan los problemas y las persecuciones, el Espíritu Santo también actúa allí, de una manera aún más sorprendente, con su solaz, con sus consuelos, como sucede después del primer martirio, el de San Esteban. Pregunta. ¿Qué sucedió entonces? Respuesta. Comenzó un tiempo de persecución, y muchos discípulos huyeron de Jerusalén, fueron a Judea y Samaria. Y allí, mientras estaban dispersos y fugitivos, comenzaron a proclamar el Evangelio. Aunque estaban solos y no estaban con ellos los apóstoles que se habían quedado en Jerusalén. Son bautizados y el Espíritu Santo les da el coraje apostólico. Allí vemos por primera vez que el bautismo es suficiente para convertirse en anunciadores del Evangelio. La misión es esa cosa de ahí. La misión es su obra. Es inútil ponerse nervioso. No necesitamos organizarnos. No necesitamos gritar. No sirven trucos ni estratagemas. Solo sirve pedir que podamos rehacer hoy la experiencia que te hace decir: hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Pregunta. ¿Y si no existe tal experiencia? ¿Qué sentido tienen las llamadas a la movilización misionera? Respuesta. Sin el Espíritu, querer hacer la misión se convierte en otra cosa. Se convierte, diría yo, en un proyecto de conquista. La pretensión de una conquista que realizamos nosotros. Una conquista religiosa o quizás ideológica. O quizás también hecha con buenas intenciones. Pero es otra cosa. Pregunta. Citando al Papa Benedicto XVI, usted repite a menudo que la Iglesia crece por atracción. ¿Qué quiere decir con eso?
¿Quién atrae? ¿Quién es atraído? Respuesta. Jesús lo dice en el Evangelio de Juan. Cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Fin de cita. Y en el mismo Evangelio dice también, nadie viene a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Fin de cita. La Iglesia siempre ha reconocido que esta es la forma propia de todo movimiento que acerca a Jesús y al Evangelio. No es una convicción, un razonamiento, un tomar conciencia, no una presión ni una constricción. Siempre es una cuestión de atracción. Ya el profeta Jeremías decía, tú me sedujiste y yo me dejé seducir. Fin de cita. Y esto es válido para los mismos apóstoles, para los mismos misioneros y para su trabajo. Pregunta, ¿cómo ocurre lo que acaba de describir? Respuesta, el mandato del Señor de salir y proclamar el Evangelio presiona desde dentro, por amor, por atracción amorosa. No se sigue a Cristo, y menos aún se llega a ser anunciador de Él y de su Evangelio, por una decisión tomada en una mesa, por un activismo autoinducido. Incluso el impulso misionero solo puede ser fructífero si acontece dentro de esa atracción y la transmite a los demás. Pregunta, ¿cuál es el significado de estas palabras en relación con la misión y el anuncio del Evangelio? Respuesta, significa que si Cristo te atrae, si te mueves y haces las cosas porque eres atraído por Cristo, otros lo notarán sin esfuerzo. No hay necesidad de demostrarlo, y mucho menos de exhibirlo. En cambio, quien se cree protagonista o empresario de la misión, con todos sus buenos propósitos y declaraciones de intenciones, a menudo termina sin atraer a nadie. Pregunta, en la carta apostólica Evangelii Gaudium, usted reconoce que todo esto puede producirnos cierto vértigo, como el de alguien que se sumerge en un mar donde no sabe lo que va a encontrar. ¿Qué cosa busca sugerir con esta imagen? ¿Estas palabras también se refieren a la misión? Respuesta. La misión no es un proyecto corporativo ya bien probado. Menos es un espectáculo organizado para contar cuántas personas participan gracias a nuestra propaganda. El Espíritu Santo obra como quiere, cuando quiere y donde quiere. Y esto puede implicar un cierto vértigo. Pero el culmen de la libertad descansa precisamente en este dejarse llevar por el Espíritu, renunciando a calcularlo y controlarlo todo. Es precisamente en esto que imitamos al mismo Cristo, que en el misterio de su resurrección aprendió a descansar en la ternura de los brazos del Padre. La misteriosa fecundidad de la misión no consiste en nuestras intenciones, nuestros métodos, nuestros impulsos o nuestras iniciativas, sino que descansa precisamente en este vértigo, el vértigo que se siente ante las palabras de Jesús cuando dice, sin mí no
podéis hacer nada. Pregunta. A usted también le gusta repetir que la Iglesia crece por el testimonio. ¿Qué sugerencia busca dar con esta insistencia? Respuesta. El hecho de que la atracción se hace testimonio en nosotros. El testigo da testimonio de la obra que Cristo y su Espíritu han realizado realmente en su vida. Después de la resurrección, es Cristo mismo quien se hace visible a los apóstoles. Es Él quien hace que ellos sean testigos. Además, el testimonio no es acerca de los propios actos. Se es testigo de las obras del Señor. Pregunta. Otra cosa que usted repite a menudo, en este caso en clave negativa, es que la Iglesia no crece a través del proselitismo y que la misión de la Iglesia no es el proselitismo. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Es para salvaguardar las buenas relaciones con otras iglesias y el diálogo con las tradiciones religiosas? Respuesta. El problema del proselitismo no es solo el hecho de que contradice el camino ecuménico y el diálogo interreligioso. Hay proselitismo en todos aquellos lugares donde está la idea de hacer crecer la Iglesia sin la atracción de Cristo ni de la obra del Espíritu, centrándolo todo en cualquier tipo de discurso sabio. Así que, como primera cosa, el proselitismo excluye a Cristo mismo de la misión y al Espíritu Santo. Aun cuando diga que habla y actúa en el nombre de Cristo de una manera nominalista. El proselitismo es siempre violento por naturaleza, incluso cuando se oculta o se ejerce con guantes. No puede soportar la libertad y la gratuidad con que la fe puede ser transmitida, por gracia de persona a persona. Por esta razón, el proselitismo no es sólo el del pasado, de los tiempos del antiguo colonialismo, o de conversiones forzadas o compradas con la promesa de ventajas materiales. Puede haber proselitismo incluso hoy en día, incluso en parroquias, comunidades, movimientos, en las congregaciones religiosas. Pregunta. ¿Y entonces qué significa proclamar el Evangelio? Respuesta. El anuncio del Evangelio significa entregar con palabras sólidas y precisas el testimonio mismo de Cristo, como lo hicieron los apóstoles. Pero no sirve inventar discursos persuasivos. El anuncio del Evangelio también se puede susurrar, pero siempre pasa por la fuerza abrumadora del escándalo de la cruz. Y sigue siempre el camino indicado en la carta del apóstol San Pedro, que consiste simplemente en dar razón a los demás de la propia esperanza. Una esperanza que sigue siendo escandalosa e insensata a los ojos del mundo. Pregunta. ¿Qué identifica al misionero cristiano? Respuesta. Un rasgo distintivo es el de actuar como facilitadores y no como controladores de la fe. Facilitar, hacerlo fácil. No ponernos como obstáculos del deseo de Jesús de abrazar a todos, de sanar a todos, de salvar a todos. No hacer selecciones, no hacer aduanas pastorales, entre comillas.
no jugar el rol de los que se ponen en la puerta para comprobar si otros tienen los requisitos para entrar. Recuerdo a los párrocos y a las comunidades de Buenos Aires que habían tomado muchas iniciativas para facilitar el acceso al bautismo. Se habían dado cuenta de que en los últimos años estaba aumentando el número de los que no eran bautizados, por tantas razones, incluso sociológicas. Y quisieron recordar a todos que el bautismo es algo sencillo, que todos pueden pedir para sí mismos y para sus hijos. El camino tomado por esos párrocos y por esas comunidades fue uno solo: no añadir cargas, no poner reclamos, quitar del medio cualquier dificultad cultural, psicológica o práctica que pudiese empujar a la gente a posponer o a abandonar la intención de bautizar a sus hijos. Pregunta. En América, al principio de la evangelización, los misioneros discutían quién era digno de recibir el bautismo. ¿Cómo terminaron esas disputas? Respuesta. El Papa Pablo III rechazó las teorías de aquellos que afirmaban que los indígenas eran por naturaleza incapaces de aceptar el Evangelio, y confirmó la opción de aquellos que facilitaban su bautismo. Parecen cosas del pasado, pero aún hoy existen círculos y sectores que se presentan como ilustrados, iluminados, y que también encierran el anuncio del Evangelio en sus lógicas distorsionadas que dividen al mundo entre civilización y barbarie. La idea de que el Señor tenga entre sus predilectos también muchas cabecitas negras los irrita, los pone de mal humor. Consideran a una buena parte de la familia humana como una entidad de clase inferior, incapaz, según sus estándares, de alcanzar niveles decentes en la vida espiritual e intelectual. Sobre esta base se puede desarrollar un desprecio por los pueblos considerados de segunda clase. Todo esto también surgió en el Sínodo de los Obispos sobre la Amazonía. Pregunta. Varios tienden a colocar en clave dialéctica el anuncio claro de la fe y las obras sociales. Dicen que la misión no debe reducirse al apoyo a las obras sociales. ¿Es una preocupación legítima? Respuesta. Todo lo que está en el horizonte de las bienaventuranzas y de las obras de misericordia está de acuerdo con la misión. Es ya anuncio, es ya misión. La Iglesia no es una ONG. La Iglesia es otra cosa. Pero la Iglesia es también un hospital de campaña, donde todos son acogidos, así como son. Se sanan las heridas de todos. Y esto es parte de su misión. Todo depende del amor que mueve el corazón de quien hace las cosas. Si un misionero ayuda a cavar un pozo en Mozambique, porque se dio cuenta de que sirve a aquellos a quienes bautiza y a quienes predica el Evangelio, ¿cómo se puede decir que esa obra está separada del anuncio? Pregunta. ¿Cuáles son hoy las nuevas atenciones y sensibilidades que hay que ejercer en los procesos encaminados a hacer fecunda la proclamación del Evangelio en los diferentes contextos sociales y culturales? Respuesta.
El cristianismo no tiene un modelo cultural único. Como reconoció Juan Pablo II, cita, permaneciendo plenamente uno mismo, en total fidelidad al anuncio evangélico y a la tradición eclesial, llevará consigo también el rostro de tantas culturas y de tantos pueblos en que ha sido acogido y arraigado. Fin de cita. El Espíritu Santo embellece a la Iglesia con las nuevas expresiones de las personas y comunidades que abrazan el Evangelio. Así, la Iglesia, asumiendo los valores de las diferentes culturas, se convierte en sponsa ornata monilibus suis, la novia que se adorna con sus joyas, de la que habla el profeta Isaías. Es cierto que algunas culturas han estado estrechamente vinculadas a la predicación del Evangelio y al desarrollo del pensamiento cristiano, pero en el tiempo que vivimos se hace aún más urgente tener en cuenta que el mensaje revelado no se identifica con ninguna cultura. Y en el encuentro con nuevas culturas o con culturas que no han acogido la predicación cristiana, no se debe tratar de imponer una cierta forma cultural junto con la propuesta evangélica. Hoy en día, incluso en el trabajo misionero, es todavía más conveniente no llevar un equipaje pesado. Pregunta. Misión y martirio. A menudo usted se ha referido al vínculo íntimo que une estas dos experiencias. Respuesta. En la vida cristiana, la experiencia del martirio y el anuncio del Evangelio a todos tienen el mismo origen, la misma fuente. Cuando el amor de Dios, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, da fuerza, valor y consuelo. El martirio es la máxima expresión del reconocimiento y de testimonio dado a Cristo, que representan el cumplimiento de la misión y del trabajo apostólico. Siempre pienso en los hermanos coptos masacrados en Libia, que pronunciaban el nombre de Jesús en un susurro mientras eran decapitados. Pienso en las hermanas de la Santa Madre Teresa asesinadas en Yemen, mientras cuidaban a pacientes musulmanes en una residencia para ancianos con discapacidades. Cuando las mataron, tenían sus delantales de trabajo sobre sus hábitos religiosos. Todos son vencedores, no víctimas. Y su martirio, hasta el derramamiento de sangre, ilumina el martirio que todos pueden sufrir en la vida diaria, con el testimonio dado a Cristo cada día. Es lo que se puede ver cuando se visitan las casas de reposo de misioneros ancianos, a menudo desgastados por la vida que llevaron. Un misionero me dijo que muchos de ellos pierden la memoria y ya no recuerdan nada del bien que hicieron. Pero no importa, me dijo, porque en cambio el Señor recuerda esto muy bien.